¿Sois fetichistas de los pies? Fellow travelers, apúntatela. Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Fellow Travelers, una serie que ya os había recomendado en mi ranking de mejores películas y series de temática LGTBIQ+ de 2023, pero quería hablar un poquito más de esta en concreto en profundidad porque me parece la más destacable del año. Protagonizada por Matt Bomer y Jonathan Bailey, dos actores muy guapos y con mucha química en pantalla, y para el que le interese también gays en la vida real, nos cuenta la historia de dos chicos a lo largo de varias décadas del siglo XX y cómo su relación, que al principio parece simplemente de atracción sexual, se acaba convirtiendo en una gran historia de amor imposible. La serie está muy bien hecha, tiene una buena factura, cuenta muchas cosas, abarca un periodo de tiempo muy largo y tiene muchas cosas interesantes, detalles que destacar, sobre los que reflexionar. Yo la he ido viendo semana a semana y es una de esas series en las que cada capítulo pues te deja algo. En ese sentido creo que es una buena serie, pero también creo que hace muchas concesiones comerciales, como por ejemplo, por citar una, el hecho de que sean dos actores con unos cuerpos y unos físicos tan excesivamente normativos desde el punto de vista de 2023 o incluso de 2024. Unos cuerpos que cuando ves en los años 50, en esas escenas de sexo, no te crees para nada, aunque tú como espectador gay de la actualidad pues quizás los disfrutes bastante. Quizás sea ese uno de sus puntos fuertes a nivel de marketing, que hay muchas escenas de sexo y son muy subidas de tono, algo que yo celebro hasta cierto punto. Es decir, a mí me gusta que el sexo gay en la ficción no sea un tabú, aunque creo que aquí se está utilizando como reclamo, pero tampoco pasa nada cuando se utiliza el sexo como reclamo desde hace mucho tiempo en muchas series, sobre todo de plataformas de pago, cuando se trata de parejas heterosexuales. Pues aquí tenemos también una pareja homosexual con actores muy famosos haciendo cosas que realmente no se suele ver hacer porque probablemente consideramos demasiado fuertes, y romper un poco ese tabú, aunque pueda sonar un poco anticuado, me parece también un paso hacia adelante. Si además te pones cachondo con las escenas, pues eso que tienes ganado. Porque es que además es muy explícita en los pequeños detalles, y no quiero haceros más spoilers, aunque realmente no tienen verdadera importancia, pero es interesante ver cómo por un lado esos cuerpos normativos no son creíbles en los años 50, sin embargo esos pequeños detalles de la manera de tener ciertas prácticas sexuales que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, pero que probablemente conocemos por ya sabéis por qué, verlo plasmado en una ficción porque lo hace reconocible, lo hace real y no lo hace que sean polvos de postureo, sino al revés. Además, como se trata de una historia de amor un poco tóxica al principio, que tiene que ver con la época y con el deseo un poco sórdido, escondido, esas prácticas sexuales que les acaban enganchando desde el morbo, desde lo prohibido, pues todo ese contenido sexual al final sí que tiene un sentido dramático en la historia. Por otro lado, creo que otro de sus puntos fuertes es cómo maneja el contexto histórico. Al final es una historia que nos va desde los años 50 hasta los años 80 y nos está contando pues un montón de etapas diferentes de qué significaba ser gay en las diferentes épocas, desde el macartismo hasta la crisis del SIDA. Sin ser una serie didáctica, yo por ejemplo he aprendido un montón de cosas. No tenía ni idea de que los gays eran perseguidos por el macartismo igual que los negros y los comunistas. Probablemente porque es algo que no se nos explica o no se nos ha explicado demasiado, igual que nunca se dice que había gays en los campos de concentración, simplemente porque esas historias, por lo que sea, no tienen cabida en las películas. Pues esta serie hace un poco de justicia histórica en ese sentido y nos cuentan cómo estaba tan mal ser gay como comunista como negro a ojos del general McCarthy, que por otro lado parece ser que nos cuenta esta serie que había sospechas o dudas de que él también tenía relaciones homosexuales.
De hecho, la serie hay momentos en que se vuelve muy política y muy intrigante, y eso, aunque sobre todo en la parte de los años 50 me ha hecho perderme un poco, también me ha interesado bastante y nos habla de figuras como de Roy Korn, también nos explica que hubo suicidios, otra cosa de lo que yo no tenía ni idea por esa persecución macarcista hacia las personas homosexuales que a lo mejor estaban casadas con mujeres, pero que ponían en riesgo sus vidas y preferían quitarse de en medio antes que ser descubiertos. Y así continúan explicándonos cosas de todos los años hasta llegar al asesinato de Harvey Milk y toda la violencia policial que hubo contra el colectivo en aquellos años. Digamos que la serie evoluciona de esta manera. Empieza siendo una historia de enganche sexual en un contexto muy político para acabar siendo al final una historia de amor prácticamente cursi. Yo lo cursi lo hubiera rebajado un poco en un contexto que al ser un poco distinto, pues en realidad acaba siendo una serie más social que política. Tengo que reconocer que por momentos me ha parecido que se alargaba demasiado, que había tramas que eran un poco de relleno y que al final acababan habiendo demasiados encuentros entre estos dos personajes a lo largo de los años. Lo que parecía ser una historia de dos personajes que se conocieron de jóvenes y que se reencuentran en el futuro, pues al final acaba siendo una historia de dos personajes que se iban encontrando a lo largo de los años cada dos por tres. Y lo que nos parecía como un reencuentro súper potente al inicio de la serie, pues yo creo que la propia serie le va quitando fuerza a ese gran reencuentro. En cierta manera, por esta necesidad de alargarse, yo creo, de estirar la historia, pues se vuelve por momentos un poco enrevesada y hasta acaba teniendo tintes de culebrón o de melodrama de sobremesa. Así que incluso acaba viendo tramas secundarias de poco interés, aunque afortunadamente sirven para seguir explicándonos el contexto histórico de cada momento, que realmente si estás interesado en ello, pues es lo que de verdad te aporta esas informaciones. Le voy a dar un 8 a esta serie porque de verdad creo que es muy completa y aunque haya cosas que no me gustan, al final la sensación es satisfactoria porque te ha dado muchas cosas y creo que si las vas cogiendo, aunque haya algunas que funcionen mejor que otras, uno tiene la sensación de haber hecho un buen viaje con estos personajes, que al final es lo importante a la hora de ver una serie. Estamos demasiado acostumbrados a ver series, miniseries hoy en día muy cerraditas, cuando en realidad las series tenían históricamente esa necesidad de alargarse un poco, así que siendo un poco tradicional le voy a perdonar todos sus errores, sobre todo porque es una buena serie de temática LGTBI, es una serie ambiciosa que no hay muchas y sobre todo por sus dos protagonistas que creo que están muy entregados a la causa y vale la pena hacer el viaje solo por ellos.